Hola, yo soy Shadani. Hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollas tu proyecto de vida. Hola Gerardo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Shadani, amigas y amigos que nos ven desde casa. Estoy contento de estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a platicar sobre un tema que particularmente me gusta muchísimo, las casas ecológicas o las ecocasas. ¿Las conocen? Yo no las conozco, pero suena muy interesante. Sí, Shadani, me parece que les va a gustar, porque además de ecológicas pueden ser realmente bonitas y confortables. Hay de muchos tipos de materiales, tamaños, colores y diseños, pero siempre son viviendas construidas con materiales ecológicas, pensadas para mejorar la vida de las personas sin contaminar tanto el planeta. Wow, pues veamos entonces la siguiente cápsula acerca de las características que tienen las casas ecológicas o sustentables para conocerlas mejor. Una manera de ahorrar energía es desde el propio hogar. Esta idea ha motivado a que sea más frecuente la arquitectura sostenible, reduciendo al máximo el impacto ambiental que generan las casas y los edificios. México ha elaborado algunas iniciativas para impulsar el desarrollo sustentable en el sector de las viviendas. Uno de los elementos clave es la posibilidad de producir o al menos reunir y conservar los recursos energéticos que utiliza la casa, siendo el principal beneficio el ahorro de energía y por lo tanto también el ahorro de dinero. Una casa ecológica o sustentable es aquella que tiene un buen diseño para no perjudicar el ambiente. Se basa en sistemas y materiales ecológicos que consumen el mínimo de energía. Se diseñan de tal manera que aprovechan al máximo la luz solar como su principal fuente natural de energía para la iluminación, calentamiento de agua y sustitución de la electricidad. Con el agua sucede lo mismo en estas casas, ya que tienen una instalación que capta y reutiliza el agua de lluvia y equipos ahorradores que dosifican su consumo. Algunas veces se tiene la idea de que las casas ecológicas podrían ser demasiado caras. Sin embargo, los cargos por vivienda son mucho más bajos que en una vivienda ordinaria. Incluso es tal la eficiencia energética en este tipo de viviendas que producen más energía de la que llegan a consumir. En general, este tipo de casas son rápidas de construir y hasta cierto punto pueden ser económicas. Las que vienen prefabricadas son un buen ejemplo. El 60% de sus elementos se producen en fábrica para una edificación optimizada. Y la mano de obra, equipo y materiales influyen en el costo de la casa. Las casas ecológicas se aprecian maravillosas para ayudar a resolver el problema de vivienda, costos y contaminación. Pero Gerardo, exactamente, ¿qué características deben tener las casas ecológicas? Es decir, ¿cuáles son las cosas que las hacen ser ecológicas? Los materiales usados deben ser naturales. Se trata de viviendas cómodas y no por eso deben renunciar a lujos que se busque tener. Pero los materiales usados no deben emitir tóxicos ni afectar la salud de las y los habitantes de la vivienda. Deben de ser de baja emisión de gases de efecto invernadero y bajo consumo energético. Otra característica es que este tipo de casas deben de ser reciclables, o sea que no se conviertan en desechos contaminantes una vez que se deterioren y en su mayor parte deben provenir de materiales de reuso. Una ventaja es que cada vez más son las y los constructores que se interesan en los materiales sostenibles debido a que sus costos se han reducido. Por ejemplo, apuestan por materiales como cáñamo, lima, celulosa, madera, paja, cal, piedra, tierra y tecnologías avanzadas como paneles solares, sistemas de calefacción inteligente y ventilación natural. ¿Cómo podemos regular la temperatura dentro de la casa de manera ecológica? Las construcciones sustentables usan la luz solar para calentar la vivienda. La temperatura interna se regula naturalmente gracias a los materiales de construcción y a la orientación conforme a la posición del sol. Suelen tener grandes ventanas que les permiten iluminar naturalmente durante el día y eso contribuye a un ahorro de electricidad. También se puede usar impermeabilizante claro y esto consigue que la casa refleje los rayos del sol manteniéndola más fresca y evitando el uso del aire acondicionado o ventiladores. ¿Y qué pasa con la electricidad? ¿Significa que ya no se necesita usar tanta? Es posible, Shadani, con la instalación de equipos que aprovechen el viento y el sol, se puede abastecer de energía eléctrica todo el hogar. Esto permite reducir el gasto económico mensual hasta un 30%, además de poder contar con una reserva propia sin depender de un tercero, sin haber más cortes de apagones de luz. Otra opción es la implementación de sistemas inteligentes de las casas. ¿Has escuchado de ellos y de lo que hacen? No, Gerardo, no los conozco. ¿Qué es eso de sistema inteligente para una casa?
Existen varias tecnologías, pero las más usadas son los temporizadores y los sensores de movimiento que sirven, por ejemplo, para que una luz se prenda solo cuando se programa o cuando detecta la presencia de un cuerpo cerca. Así no hay necesidad de dejar una luz encendida toda la noche. Otra alternativa son las llaves que solo dejan salir agua al poner las manos debajo para evitar desperdiciarla u olvidar cerrar la llave. Estos son equipos sencillos que pueden significar grandes ahorros en el consumo de energía y agua. Gerardo, ¿qué te parece si me acompañas a ver una entrevista a una investigadora que lleva a cabo un proyecto con ladrillos ecológicos fabricados a partir de materiales reciclados y que funcionan para sustentar las bases de varias casas ecológicas? ¡Excelente! ¡Vamos! El ecoladrillo que fabricamos está compuesto principalmente por residuos de construcción, pero también le incorporamos mucílago de nopal, que es un material que se ha utilizado desde hace más de 100 años, incluso para hacer las pirámides. Otro material que le agregamos son residuos de tala y residuos de excavación. Últimamente también hemos estado trabajando incorporándoles otros materiales como son residuos de la industria papelera, de la industria azucarera, PET, llanta, triturada, toda pulverizada. No podemos meterlo en grandes cantidades, deben de tener cierta granulometría. La fabricación la hacemos con una máquina artesanal que nosotros construimos, es profeso, también con residuos de construcción, madera y herrería, pensando en personas de bajos recursos. Tenemos una máquina industrial con la cual también los fabricamos. Por otro lado, para el secado, lo que utilizamos es un secador solar. En principio se secan al aire libre y ya después de 2 días que se evapora un poquito la humedad de los ladrillos, los metemos a nuestro desecador solar. Lo que nos distingue con respecto a todos los ladrillos ecológicos, el principal componente es, como ya les comenté, los residuos de construcción, y ese componente está en una proporción casi del 70%. Entonces, por eso nos distingue. La mayoría, y creo que somos los únicos, además, que trabajamos con residuos de construcción. Empezamos, por ejemplo, con un desecador que hicimos con residuos de Tetra Pak, pensando en aprovechar en principio la cubierta del Tetra Pak interna, pero obviamente ayuda un poquito, muy poquito, y empezamos a evolucionar hasta hacer ya un desecador móvil, el cual pues, podemos armar y desarmar y llevarlo a donde se requiera, pero ya con espejos, y eso nos ayuda a controlar de manera más eficiente el calor que se genera a lo largo del día y orientarlo hacia nuestros ladrillos. Esta técnica funciona muy bien para construcciones pequeñas. Para unidades habitacionales se tendría que hacer algo más grande, y pues ahorita estamos trabajando pensando en que se pueda llevar a nivel industrial el uso del desecador solar. Sí, hemos visto precios de lo que hay en el mercado. Y en sí, por ejemplo, nuestro ladrillo ecológico, en sí el ladrillo nos sale en unos 2.50 pesos, moneda nacional, y el bloque nos sale en 6.50 en comparación a la que hay en el mercado, 11, 12 pesos. Usamos 1/4 y 3/8 de granulometría para nuestro proceso, y ese sería la limitante. O sea, no lo podemos usar en burdo. Sí se puede usar en los residuos de construcción para otras actividades. También hemos hecho ya banquetas, bancas, jardineras con nuestros productos. Muchas gracias a María Rojas Valencia por esta entrevista. Qué interesante conocer alternativas como este tipo de ladrillos ecológicos que pueden favorecer las viviendas de las personas y al planeta. Pero Gerardo, continúa por favor con lo que nos estabas platicando sobre las características de las casas sustentables. ¿Cuáles son las formas de producción de energía con las que cuentan estas casas? Por supuesto, Shadani, con todo gusto. Existen varias formas de poder aprovechar recursos naturales para generar y almacenar energía que puede ser consumida en alguna vivienda. Algunos ejemplos son energía fotovoltaica solar. Los paneles solares se pueden instalar fácilmente y sus costos cada vez son menores. Incluso se puede llegar a tener un excedente de energía que no se utilice y venderla a empresas. Extraen la energía contenida en el aire exterior. No generan humo, gases ni cenizas, y hay menor gasto que en el uso del gas, aunque consumen electricidad. Molinos eólicos. Funcionan gracias a la fricción del viento que impulsa el molino. La desventaja es que esta energía no tiene forma aún de ser almacenada, así que se debe usar mientras está en funcionamiento el molino. Energía geotérmica.
Es un sistema de calefacción que funciona a partir de calor del suelo. Sembrar árboles que proporcionan sombra y reducen la cantidad de energía necesaria para enfriar las casas, además de que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y liberan oxígeno. Claro, los árboles siempre serán nuestros grandes salvadores naturales para tener sombra, con bonita vista y con buena calidad de aire. Tenemos que sembrarlos y protegerlos. Ahora que mencionas la importancia de la calidad del aire, leí que el aire dentro de una vivienda puede estar hasta 3 veces más contaminado que en el exterior, ya que es común que los materiales de su construcción sueltan químicos tóxicos. ¿Qué tan cierto es esto? Otro problema común se debe al exceso de vapor almacenado en las viviendas debido a su inadecuada ventilación en baños. Esto propicia el desarrollo de hongos y bacterias que pueden ser dañinos. ¿Qué podemos hacer para solucionar eso? Con aislamiento térmico. Esto se logra mediante el uso de materiales naturales que regulan la humedad al interior y también se consigue colocando algún material aislante en las paredes. Además de regular la humedad y la temperatura interior, se logra aislar el ruido del exterior que puede ser bastante molesto. Oye, pero ¿no es muy caro eso de conseguir los sistemas de energía renovables como las celdas solares y demás? Es relativo ya que depende del presupuesto que se tenga, Shadani. Quizá la inversión para compra de este tipo de equipos pueda ser costosa al inicio si se cuenta con un presupuesto bajo y aunque los beneficios en el ahorro del agua, luz o gas son impresionantes, existen otras opciones haciendo una inversión menor, como hermetizar la casa con vidrio de doble grosor o fabricar tus propias celdas fotovoltaicas caseras. Gerardo, ¿qué te parece si nos muestras la tecnología de hoy? Aunque no es posible que aquí hagamos el día de hoy una casa ecológica completa, ya que para una casa estándar se utilizan aproximadamente 8,000 botellas de plástico, les traigo una pequeña maqueta que estoy terminando para ilustrarles o darles una idea de cómo se realizan los muros de las casas que se sustentan con botellas completas de PET reciclado, rellenadas con residuos inorgánicos, compactados, sustituyendo el uso de ladrillos comunes y contribuyendo a la fabricación de viviendas sustentables. Para esta maqueta requerimos de 20 botellas de PET de 250 mililitros, rellenadas con tierra. El principio de este tipo de casas es que las botellas, además de funcionar como ladrillos, también sean aislantes térmicos y de ruido. Hay que tomar en cuenta que aunque son casas sólidas y resistentes, el material de PET solo sirve para el revestimiento y la estructura. El resto debe usar otro tipo de materiales. Lo primero que tenemos que hacer es rellenar cada botella. En este caso nosotros usamos tierra, pero podemos usar muchos otros materiales, entre ellos bolsas de frituras y plásticos, los cuales nos podrían ayudar a evitar también que esos contaminantes lleguen a los rellenos sanitarios. Tenemos aquí ya 3 pisos de lo que hemos hecho, ya han solidificado, tiene que hacer uno por uno y se tiene que usar ahora sí cemento, lo cual sea bastante espeso, como el que tenemos acá. Entonces, ahora me van a ver terminar esta pequeña maqueta usando el mismo cemento que ya tenemos acá. Les recomiendo mucho el tema del cemento bien sólido, bien espeso. ¿Por qué? Porque al tener una forma irregular, las botellas no se quedan así tan fijas como serían los ladrillos. Necesitamos suficiente cemento para que se adhieran. Y yo, en mi caso, le estoy colocando una en sentido contrario con la otra. Sin embargo, hay diferentes técnicas. Y tenemos que compactarlas firmemente por un momento, alinearlas. Y ponemos otra capa acá para sostenerlas. Y así podremos seguir apilando y apilando, creando todo un muro.
Y ahora necesitaríamos dejar solidificar para poder poner otra capa. ¿Qué tal? ¿Se pueden imaginar ahora sí un muro totalmente cubierto por estas botellas? Se vería increíble, ¿no? Gracias por enseñarnos la maqueta, Gerardo. Por supuesto que nos ayuda a imaginar cómo son estas casas a gran escala. Este tipo de ladrillos ecológicos es solo una de las tantas formas de fabricar viviendas sustentables. Cada una de ellas usa distintos materiales, pero siempre naturales o reciclados, y reusables o acomodados de distintas maneras para conseguir distintas estructuras. Pero Gerardo, me quedo pensando algo. Si no dispongo de un terreno para construir una vivienda ecológica desde el inicio, ¿hay algo que podamos hacer quienes ya tenemos una casa para convertirla en una casa más ecológica? Claro, otra alternativa ecológica es hacer modificaciones en viviendas que ya se tienen y esto favorece a las y los propietarios, ya que con modificaciones como la implementación de celdas solares o con el sistema de aislamiento térmico usando doble vidrio, el valor de venta de las viviendas se puede incrementar hasta 4% en el mercado inmobiliario, según un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable. Se puede decir que existen distintos niveles de sustentabilidad, desde las casas autosuficientes hasta las que van adaptando elementos sustentables por partes. Con tan solo incorporar un panel solar en el techo, un molino eólico pequeño en el patio, una vivienda ya es mucho más ecológica que la de al lado. Les invito a que veamos la siguiente infografía que nos muestra los distintos tipos de ecocasas o viviendas sustentables conforme a sus materiales y creatividad. Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Cada vez me queda más claro que construir una vivienda no tiene que significar acabar con todo lo que rodea ese espacio y que no tiene por qué ser incómoda o feo. Por el contrario, si la fabricamos de forma sustentable, tendrá todas esas características favorables, además de ser más económica por el ahorro de todos los servicios que se usan en las casas. Gracias a ti, Shadani, y a ustedes jóvenes. Me parece que esta forma de vivienda amigable con el ambiente será el futuro de nuestras construcciones y hogares. Espero les haya servido información y nos comenten si se animan a fabricar una casa así. Saludos y hasta pronto. Gracias a ustedes, jóvenes, que nos miran desde casa. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto y nos platiquen si conocen o se les ocurren otras ideas o formas de hacer casas ecológicas. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. Hasta el próximo programa. Hola, es un gusto para mí darte la bienvenida a un programa más de Fotográfica TV. Te invito a viajar en el universo de las imágenes que nos ofrece la colección fotográfica de Fundación Televisa, que tiene un gran valor histórico y artístico. Mi nombre es Ireri y te guiaré en este nuevo recorrido donde el eje principal será disfrutar. Algo que me gusta mucho de nuestro país son las festividades. Supongo que a ti también.
Los orígenes de las fiestas mexicanas tienen motivos religiosos, culturales y ancestrales. El color, los rituales y la comida son los elementos más importantes en este tipo de eventos. Todos tenemos recuerdos de algunas festividades, ¿cierto? Culturalmente, los eventos también reúnen un gran valor de expresiones indígenas y sociales. Algunos pueblos y comunidades dedican ciertas festividades a calendarios de siembra y cosecha. Incluso en la escuela se dedicaba algún día en especial para conmemorar estas fiestas. En el programa de hoy vamos a viajar para conocer este tipo de expresiones festivas. Y nada mejor que el poder de las imágenes para tratar el tema. En esta sesión veremos otra faceta del fotoperiodista Raúl Anaya Soto. Los reportajes de festividades populares a través del brillo que les otorga la fotografía a color. Hasta la fecha en México, estas fiestas mezclan el calendario o prácticas religiosas católicas con costumbres indígenas vinculadas a la cultura campesina. Observa las siguientes imágenes. Los danzantes tradicionales han llegado a la basílica y esperan el momento para bailar, como sucede cada 12 de diciembre que se festeja a la Virgen de Guadalupe. Mira a los vendedores, sus mulitas y adornos vegetales, entre otros puestos y personas en la fiesta católica de Corpus Christi, que cada mes de junio celebra la unión espiritual con el cuerpo y la sangre de Jesús. Observa en la imagen los tipos de fibras y a los artesanos en sus puestos de productos tejidos con palma. Mira cómo entre varios habitantes adornan la calle y cuelgan figuritas recortadas para crear una vista ornamental, que es frecuente en los festejos de las localidades. Tanto en las ciudades como en el campo en México, las fiestas religiosas involucran la celebración de ciclos de la naturaleza y los recursos que se obtienen de ella. Por eso, juegan un papel importante los elementos como plantas, frutos, fibras, animales o la representación y alusión a todo esto en la danza, la música, la vestimenta y los ritos o ceremonias. Identifica qué sucede en esta fotografía. Observa con detalle las personas y elementos en la imagen. ¿Qué está pasando en la fotografía? ¿Cuál es el elemento que llama más tu atención? ¿Por qué? ¿En qué tipo de entorno pudo haberse hecho esta fotografía? ¿Has estado en una situación similar? ¿Cómo vivirías la situación si fueras parte de ella? ¿Sabías que en México la festividad católica de Corpus Christi se mezcla con expresiones indígenas al vestir a los niños con trajes de manta y huaraches y producir adornos con fibras naturales que representan mulas? En siglos anteriores, grupos indígenas construían enramadas junto a la Catedral de la Ciudad de México para estar ahí desde la víspera de la festividad. Peregrinos de otros estados del país llegaban con sus mulas cargadas de alimentos y flores para adornar y ofrendar. De ahí que después se produjeron mulitas de adorno que representaban estas prácticas. Es momento de que pongas manos a la obra. Si te es posible, pide a tus familiares en casa que participen contigo en esta actividad. Cierra los ojos y recuerda alguna festividad que te haya provocado el mismo sentimiento que la fotografía. ¿Qué festividad era? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué sentiste al recordar ese momento? Identifica los elementos en la fotografía que te llevaron a recordar tu propio momento en una festividad popular. Toma una hoja de papel y usando colores, representa gráficamente la escena que visualizaste. No tiene que ser una representación realista. Puedes usar símbolos o simplemente una figura. Ponle un título a tu dibujo. Platica con tus familiares qué sintieron y qué descubrieron sobre la imagen. Comparte la foto y tu experiencia en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides usar los hashtags FotográficaMX y Mi Entorno en una Foto.
Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este maravilloso viaje a través de las fotografías del acervo de Fundación Televisa. Espero volverte a ver muy pronto. ¡Hasta luego!